Entonces, Alex, ya te di compartir pantalla para que... Bien, ok. Bueno, buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Qué gusto estar con ustedes una noche más, crecer juntos, que el Señor nos permite pues crecer en el conocimiento de la palabra. Como dijo Roberto hace un rato, quien no, quien no escudriña la palabra hoy, quien no se dedica a conocerla hoy, es porque simplemente no quiere conocer a Dios. Sí, es fácil. Entonces, eh, qué bueno que nosotros estamos en ese proceso de conocerlo y acercándonos cada vez más a sus palabras. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema también fascinante, como todos estos que hemos venido tocando, pero antes de entrar a ese tema, pues, como lo hacemos en las noches, en los días anteriores, vamos a colocarnos en la presencia del dueño de la vida y luego haremos un pequeño recorderis de lo que vimos en la sesión pasada. Para hacer esta oración inicial, yo quiero invitarlos a que nos detengamos en esta imagen que estamos observando. Trata de aclarar en tu mente qué te hace pensar esa imagen, qué te hace pensar, qué sentimiento suscita en ti, qué pensamiento suscita en ti. Si nos ayudan con los micrófonos, chévere. Bueno, observemos la imagen y observando la imagen, hagamos lectura de este texto que les he traído del Evangelio de Mateo y tratemos de comprender qué será aquello que Dios quiere hoy mostrarnos con ese texto y con esa imagen. Hacia dónde nos está guiando el Señor en esta formación de hoy. Hacia dónde quiere que apuntemos. Trata de hacerte una reflexión personal y si quieres anota esa reflexión o una palabra que se te venga a la mente sobre la reflexión. Y si no se te viene nada, no importa. Sigue mirando la imagen y lee una y otra vez ese texto de Mateo. Léelo una y otra vez. E invoquemos juntos la presencia del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu del Señor el que nos aclare la mente, el que nos permita entender aquello que el Señor hoy quiere regalarnos, el que nos permita comprender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Digámosle, Señor, regálame tu Espíritu. Ese Espíritu tome control de mí, tome control de mi mente. Invoquemos juntos al Espíritu de Dios cantando. En tu iglesia pidámosle que ese Espíritu venga sobre nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo con fe. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Pidamos al Señor que hoy envíe su Espíritu Santo, que tome control sobre nuestra mente, sobre nuestra capacidad de entendimiento, para que podamos sacar de la Escritura, de esa Escritura hecha palabra, de esa palabra de Dios hecha letras humanas, podamos sacar el mensaje divino y que ese mensaje divino renueve nuestra vida, renueve nuestro accionar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, ahora que empecemos el tema de hoy, vamos a volver otra vez sobre esa imagen un poquito y sobre ese texto que acabamos de leer. Pero quisiera que, como ha sido costumbre en la pedagogía que hemos manejado en este taller, pues hagamos el recorderis. A ver, ¿quién se lanza? Sin mirar las notas, a ver, el recorderis de lo pasado. ¿Qué fue lo primero que vimos? Les voy a ayudar, les voy a ir poniendo los títulos ya para que nos ayudemos. A ver, ¿qué fue lo primero que vimos? ¿Qué vimos ahí? Sí, que la iglesia venera las Sagradas Escrituras. Bien, que la mirada que la iglesia le da a las Sagradas Escrituras es una mirada de veneración. Veneración. Por lo tanto, es una mirada de respeto, máximo respeto. ¿Ok? Y junto a la veneración, entonces sacábamos unos elementos, y es que la iglesia agarra de la Sagrada Escritura qué cosa, o que la Sagrada Escritura es para la iglesia qué cosa. Miren mis manos, es Son apoyo, vigor, fortaleza de fe, alimentos del eso. alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy bien, es vigor, es fuerza. Esto más que, ojo, más que teoría hay que metérselo aquí en la mente y aquí. Se los decía yo la vez pasada, ¿no? Cuando nos sentamos agobiados, cuando sintamos problemas, cuando no sepamos qué hacer, no sé qué, busca la palabra. Y el Dios que está en la palabra te va a hablar, como hablaba en la historia a la iglesia. Segundo elemento que veíamos. ¿Cuál era el segundo elemento que veíamos? Digo con los son. Ah, sí, la Biblia era. Vamos ¿Cómo a ver sabes si si mi la Biblia Biblia es es católica. católica? Ok, ¿qué dijimos ahí? El ¿Cuáles Niel fueron los Absat. elementos que colocamos? Sí, sí, se identifica con Neil Ostap. Bien, bueno, antes de eso dijimos un elemento. ¿Cuál era? Número que de sí, libros. el Los número del números de libro. libros. El número de libros. La certificación. Apropiación. Bueno, antes de eso Aprobación. dijimos el primer criterio para saber es el número de libros, pero Ujú. que eso era Casi. casi que católico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque históricamente, ¿qué era lo que pasaba? Los protestantes tienen una Biblia que tiene 73 libros. Exactamente, que también las iglesias de la Reforma tienen una Biblia que tiene 73. Entonces, Correcto. no nos podemos confiar si, sí, es católica, tiene 73. Para ahí. 73. Ok, el segundo criterio que veíamos era, lo acaba de decir Helen, el tema del Aprobación eclesiástica. Nihilota y el imprimatur, la aprobación Nihilota, ¿qué quiere decir qué cosa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no tiene error, que no tiene obstáculo, ¿ya? Y que por lo tanto se puede imprimir. ¿Ok? Bien, y luego el imprimatur, ¿cómo está? Ok, la mirada a la historia.
para comprender la forma de citar. ¿Qué fue lo que dijimos ahí? ¿Qué era lo que mirábamos? Y tiene que ver un poco con lo que el padre Roberto acaba de recordarnos hace un rato. ¿Cuál fue la mirada de la historia que hicimos? Hablamos de unas... Los judíos fueron los primeros, ¿no? Agios. Separar. Eso. Ok, ahí les voy poniendo imagencitas para que se acuerden, ¿no? Entonces, primero dijimos Dora. que los agiógrafos escribieron corrido. O sea, ellos no, un bloque. No hicieron como tenemos hoy el capítulo, versículo, nada de eso. Eso era un bloque corrido. Y escribieron en papiros y en pergaminos corridos. No. Y luego quienes hacen las divisiones ya es después de ellos. Y los primeros que hacen unas divisiones son los judíos. Los Pero judíos. esas divisiones obedecían a un tema más litúrgico, celebrativo. ¿Ya? Y entonces la primera división que se hace es la Torá. La Torá. Y luego hay una división en los profetas. Y les recordaba yo a ustedes el capítulo de Isaías. ¿Se acuerdan que cuando Jesús entra al templo le dan un texto de Isaías para que lea? Luego vino este santo obispo. ¿Cómo se llamaba? El de Canterbury. De Canterbury. Bien. ¿Cómo se llama? Ay, No, ¿No? Stephen Langton. Lang, eso, Langton, muy bien. Ok, Stephen Langton. ok. Por ahí va. ¿Y él qué fue lo que hizo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo él? Clasificó la Vulgata. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo hizo? ¿Qué fue lo que hizo él? dividió en capítulos. En capítulos. Él fue el que se inventó eso de los capítulos. Se creó, el Espíritu Santo lo inspiró y cómo dividirla en capítulos. Y lo hizo por allá en 1222, cuando todavía ni siquiera se asomaba Lutero por ahí. ¿Ya? Y no se asomaba, por lo tanto, no se asomaba la reforma. O sea, no había divisiones. La iglesia de Inglaterra era todavía iglesia católica. Bien, después de él vino un fraile. ¿Cómo se llama ese fraile? Robert Stein. No, Panini. este fraile dominico, antes de Robert. Ajá. Agnino. Pagnino. Panino. Pagnino. Ok, Santo Panino. ¿Y qué hizo él? Dividió en En versículos. versículos lo dividió. Dividió en versículos lo que el Lanto había hecho en capítulo, lo dividió en versículos. ¿Okay? Y luego fue que vino Un Robert Estienne, protestante. que lo que hace él es, ¿qué hace? En versículos. Dividir Pero ¿cuál la fue la parte. diferencia entre Santos y Robert? Ahí hay una diferencia. No había versiculado los 7 libros. No, lo que sucede es que este último, el protestante, Ajá. dividió los libros deuterocanónicos en versículos. Él Bien. terminó de hacer todo lo demás versículos. Miren lo maravilloso que es Dios, ¿no? A un Sí, católico, simpático. dominico, se le olvida dividir en versículos. Le pasó por alto, dividir en versículos los deuterocanónicos. Llega un protestante y es el que los divide. Eso fue tan... Qué cosa, ¿no? Como Para que vean la providencia divina. Una que muestra ellos más, dicen. una muestra más de que en teología bíblica y bueno, y en todos los aspectos de la teología, siempre es bueno mirar lo que hacen nuestros hermanos protestantes porque el Espíritu Santo también sopla ahí. ¿Ya? Claro. Que hay que mirar con lupa y tal. Y como dijo el padre Roberto hace un rato, que valga a decirles también, hasta 1517, cuando Lutero saca sus famosa premisa, hasta ese momento, los únicos que habían estudiado la Sagrada Escritura pues eran católicos, obviamente. Pero la habían estudiado ¿en qué? En las lenguas sacras. O sea, hebreo, arameo, el griego y el latín. Y todos escribían en latín, evidentemente porque era la lengua de la iglesia. Quienes comienzan a escribir en, llamémoslo, lenguas no sacras, llamémoslo así entre comillas, o sea, lenguas fuera de estas 4 que acabo de mencionar, son los protestantes, como acaba de decir el padre. Y la providencia divina que actúa ahí. Miren, San Agustín decía, la fe que no se cuestiona no crece. Sí. ¿Qué es eso? Las crisis siempre sirven para crecer.
Y a la iglesia, la crisis de la Reforma Protestante le sirvió muchísimo para crecer. Porque comenzamos a entrar en un campo de una manera mucho más abierta que no se había hecho, que era el campo de la Sagrada Escritura. Y como le dijo el padre hace un rato, la Sagrada Escritura estaba limitada al clérigo, al clero, perdón, al clero. Acuérdense ustedes los que tienen más experiencia de vida que yo, se han de acordar que hasta hace unos cuantos años atrás las misas eran en latín. ¿Y qué hacían nuestras abuelas? Muchas aquí iban a la misa a rezar el rosario, porque no le entendían ni papa al cura. ¿Ya? Y simplemente se arrodillaban cuando sonaba la campana. Plin, plin, ya sabían que era la consagración, se arrodillaban. Entonces, todo este movimiento de reforma protestante evidentemente fue un sacudón que el Espíritu Santo le hizo a la iglesia y nos permitió despertar, y bendito Dios que despertamos. Digo despertamos, yo no estaba ahí, pero digo, Señor, iglesia somos todos. Entonces eso nos hizo crecer, y mucho. Entonces, eso tenemos que agradecerlo. Hay que ser agradecidos con eso. ¿Okay? Bien, seguimos. La forma católica de citar. Entonces ahí veíamos algunos elementos. Yo simplemente lo voy poniendo y usted me dice cuál es el elemento que pusimos. A ver, para citar capítulo y versículo, ¿qué es lo que se usa? La coma. coma, muy bien. Ok, para citar la secuencia de versículos, ¿qué es lo que se usa? Un guión. El guión, muy bien. Y además del guión, Punto Ese y, punto. Punto y coma. no, punto no, todavía no. Punto y coma, no. ¿No? Las dos S Para- pequeñas. Las Las dos dos S, S. muy bien, las dos S. Ok, Entonces, seguimos. Para citar versículos separados del mismo capítulo, ¿qué usamos? Que el Punto y coma. capítulo es largo, ¿no? ¿El? Que el capítulo es largo. punto y coma. No, eso no. Aguante ahí. de dividirlo en El punto, muy bien. Para citar versículos que son del mismo capítulo, pero que están separados, ponemos un punto en medio de ellos. ¿Ok? Y luego, ahí sí viene lo que acaban de decir ustedes, para citar capítulos o libros, ahí los separamos ¿cómo? Con Punto y coma. el punto y coma. Muy bien. Y decíamos que en lo primero, en el capítulo y en versículo, les hacía una acotación histórica, ¿no? Que el movimiento de reforma protestante también, claro, eso no fue en la época de Lutero, es mucho posterior, para un poco también diferenciarse de la iglesia en su tradición, pues me insertó en los dos puntos para separar capítulos y versículos, reemplazando la coma que nosotros veníamos usando por tradición, ¿ya? Y que entonces nosotros, pues cuando leamos una cita bíblica, tenemos que estar pendientes. Si vemos que tiene los dos puntos, de entrada ya usted comience a agarre su Biblia y mire si la traducción de su Biblia está acorde con esa que está ahí, antes de ponerse a compartir en Facebook para aquí y para allá, ¿no? Okay. Entonces, eso es como a grueso modo lo que vimos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a ese tema? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Si no tienen preguntas, pues avanzamos. ¿No tienen preguntas? ¿No? Bien. Avanzamos entonces. Disculpe, Diga. mil disculpas, yo no entré en la clase anterior, pero solo tenía una pregunta. Yo tengo una Biblia Dígame, Luis. latinoamericana y la mía ¿Ya? tiene solo 54 libros. 54. Ajá. Si me la puedes mostrar, Luis, como para poder... Está raro que tenga 54. Pero... ¿Me la puedes mostrar así a la cámara para ver qué Biblia es? No sé si lo mira. No, esa es católica. Esa es la Biblia latinoamericana. No, Pero, es ahí la veo. católica. Pero no debe tener 54, de pronto, no sé. En Bueno, el porque índice. yo lo revisé a todo lado y no encuentro, o sea, la totalidad y comencé a contar libro por libro y saqué 54. No, ella debe tener un índice, Luis, así como este que estás viendo aquí en la mía. Yo no Al veo. final del libro aparece. Normalmente tiene, o si no lo tiene al final. Yo al final. Sí, yo lo revisé todo. Porque esa es la latinoamericana, la que me mostraste, y esa es católica.
La pasta, la Ok. conozco. Ok, no, Ujú. nomás quería estar seguro de que sí No, era tranquilo, católica. vamos para crecer. Muchas Ok, bueno, gracias. a la orden. Bueno, el tema que vamos a ver hoy son los géneros literarios, ¿ya? Y ya aquí vamos a entrar, comenzar a entrar en la interpretación, que es el mundo fascinante. Entonces, ya aquí vamos a entrar en interpretación y por lo tanto en que usted empiece a ver, bueno, ¿para qué me sirvió todas esas clases que me dieron hasta ahorita de qué es la Biblia, de que el canon, de que inspiración, de que revelación? ¿Para qué me sirvió eso? Entonces, ya es aterrizarnos a la realidad. De hecho, el próximo tema que viene, que es hermenéutica y exégesis, y luego el otro, que es lección divina, pues ya es mucho más para adentro. Entonces ya estamos ahí entrando en ese mundo fascinante de la escritura. ¿Ok? Entonces vamos a ver los géneros literarios. Y usted tenía que hacer una tareita. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Sí. Una tareita sencillita que era leer el catecismo Del del 1 109 al 111. 110, 11. Y íbamos a escudriñar un poco, escudriñar, rumiar ahí, para tratar de encontrar cómo interpreta, ¿ya? Cómo interpretar la Sagrada Escritura, cómo la iglesia la interpreta, cómo interpretar, qué hacer para interpretar. Entonces, los escucho. La Yo, escritura Yo le será. tengo una pregunta. Dígame. Mire, yo le soy sincera, hace como unos, ¿qué será? Unos 6 meses o 7 por ahí, yo lo compré. Mi sorpresa es que cuando yo lo abrí, yo dije, ¿cómo se lee el libro? Le veo muchos números, ¿Ya? digo, no Tan sé. bella. ¿Ya? Entonces digo, porque tiene, o sea, números Números grandes grandes, y unos exacto. pequeños, pero también tiene el número de la página. Entonces les soy sincera, por eso No no lo leí. empecé a No, leer, o sea, la muy empecé a leer, bien, no pero hay que digo, lo leemos. necesito saber la manera correcta o qué es cada uno. Perfecto. ¿Me muestras tu catecismo a la cámara para ver qué edición es? no lo estoy mirando, no sé qué pasa Ok, con la... ya lo vi. Ok. Ese de ahí, bueno, igual ese es uno de los más básicos. Ese En la tiene página en 54. Página cuando tú 5. abres cualquier página, ¿verdad? Abre cualquier página y te vas a dar cuenta que tiene unos números grandes al inicio de cada párrafo. A un costadito, tiene unos números grandes al inicio de cada párrafo. ¿Sí lo ves? Entonces te dice 10, 20, 100, 109, 120. Así, No. es como si fueran los capítulos en la Biblia. ¿Sí los logras ver? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros por ejemplo, en este caso que lo pusimos aquí en el taller bíblico, pero por ejemplo el padre Roberto que les diga allá en la catequesis o mire, se van a leer el numeral del catecismo, numeral 100. Entonces, usted se va a buscar el número, no la página 100, sino el número 100. Ok. ¿Ya? No es la página 100, sino el número 100, que como le digo, está siempre al principio de párrafos, aunque hay numerales que tienen 2 o 3 párrafos, porque lo que le pone el número no es tanto el párrafo, sino la temática que está tocando. Perfecto. ¿Ya? No estoy mirando, no sé qué pasa, la pantalla, yo no puedo ver Los demás sí ven, a las personas. Sí. pero sí está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, la presentación. Ya, bueno. Ok, Yo, si estoy correcta, dice que por tanto, para interpretar bien la escritura es preciso estar atento a los autores humanos que quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestar mediante sus palabras. No sí, sé si es lo que dice el texto. Ajá. Pero ¿qué fue lo que sacamos de ahí? Entonces, entonces para interpretar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? dice, Hacemos de hacer una lectura. pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversas índoles, histórica, en libros proféticos o poéticos, en otros géneros literarios. Gracias. Sí, eso es lo que dice el catecismo.
pues gracias por habernoslo leído. Ahora, lo que quiero es que lo aterricemos y es, bueno, ¿qué Ok. interpretamos de ahí? ¿Qué es Ok. lo, cuáles son los Dice elementos que Que debemos no saber? tenemos que coger la lectura literalmente Correcto. Bien, y que va. fueron Edgar. hechos perdón, que fueron hechos de manera para nosotros. Bien, bien. la La Edgar. escritura, también dice que la escritura se debe leer y interpretar de acuerdo, de la misma manera que fue escrita, o sea, bajo el mismo Ok, Espíritu Santo. ok, muy bien. ¿Quién más? Yo pienso que es conocer la cultura y la forma en la que las personas cuando lo escribieron, cómo eran, por ejemplo, cuando dicen los hermanos, y los hermanos no son literalmente los hermanos de sangre, sino los de territorio o por cultura se llegan a llamar hermanos. Bien. Marta ya fue apuntando hacia un ejercicio sencillito que voy a hacer con ustedes ahorita. A través de una imagen. Ya fue apuntando para allá. Muy bien. Miren, el texto, los numerales, pues como vieron, son 3 numerales en concreto que le mandé a leer, pero en el numeral 9, si lo leemos detenidamente, ya nos da las 2 pautas esenciales para interpretar la Sagrada Escritura. Exactamente. La primera pauta es las intenciones de los autores sagrados. Tratar de descubrir la intención del autor sagrado. Y esa intención se descubre poniendo la lupa sobre un elemento que se llaman géneros literarios. Y ya vamos a ver qué es eso de géneros literarios. ¿Ya? Y el segundo elemento es el interpretar la escritura, pero ojo lo que dice que bello que dice esto, con el mismo espíritu con que fue escrita. Es decir, vamos a aterrizarlo para que entendamos el lenguaje criollito, es los principios esenciales, el principio esencial de interpretación de la Sagrada Escritura es mira al autor, al agiógrafo, pero también mira a Dios. ¿Entiendes? ¿Quieres saber qué dice la Sagrada Escritura? Pues bien, tener una recta interpretación. Estudia al autor sagrado, estudia todo el contexto humano que está en torno a la Sagrada Escritura, pero también busca entender el mensaje divino. Porque uno de los grandes errores en la interpretación de la Sagrada Escritura es que nos vamos a los extremos. Hay una interpretación que se queda mucho en lo que el autor dice, los géneros literarios y el contexto del autor y tal, y no sé qué, y hay otra que obvia eso por completo y se queda mucho en lo que Dios quiso decir. Y entonces es muy espiritualista y tal, y muy mística y tal. Y resulta que para tener una interpretación medianamente recta, porque tampoco es que digamos que, bueno, medianamente recta, hay que buscar el punto medio entre esos 2 elementos. Mirar la intención del autor, pero también interpretar lo que Dios quiso decir. ¿Ya? Entonces, 2 elementos esenciales que constituyen el principio de la recta interpretación. La intención del autor sagrado y el espíritu con que fue escrita. En este taller, en el taller de hoy, vamos a detenernos en el primer elemento, en la intención de los autores sagrados. Porque el segundo elemento lo vamos a desarrollar mucho más fuerte en el próximo tema, el tema del próximo martes y en el tema del martes siguiente, que es la lección divina. O sea, ahorita vamos a escudriñar en ese primer elemento del principio, que es descubrir la intención de los autores sagrados, precisando los géneros literarios. ¿Ok? Elemento clave. Ahora, vamos a ver cómo es que vamos a descubrir la intención de los autores, o qué debemos mirar para descubrir la intención de los autores. Observa esta imagen y haz de cuenta que la Biblia es ese baúl que está ahí. Si la Biblia es ese baúl que está ahí, ¿qué respuesta podías dar tú de lo que es un género literario? Y ahí vamos a hacer los invito a hacer la misma táctica que hicimos en el primer taller y en el segundo, que es agarrar una hojita y hacer el ejercicio de rutina de pensamiento. Divídela en 2 y coloca antes y después.
el mismo ejercicio, antes y después. Y la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué es el género literario? Y escribe lo que tú consideras que es, lo que primero que se te venga. ¿Qué es o qué son los géneros literarios? ¿Qué entiendes tú por género literario? Unos minuticos para que escribamos. Solo en el antes, el después lo dejan quieto. Ya el ejercicio, ya ustedes saben cómo es la rutina, ¿no? Y los que de pronto son nuevos que no alcanzaron a hacerlo en el taller 1 y en el taller 2, pues les digo, esto es una estrategia pedagógica que nos permite ir construyendo conceptos, ir deconstruyendo y construyendo conceptos. Entonces, una hojita, divídela en 2 columnas y en la columna izquierda vas a colocar antes y coloca la pregunta y responde lo que consideres con tus palabras. Y luego en la columna de la derecha colocas después y colocas la pregunta, pero no respondas nada por el momento. ¿Cómo es la forma de escribir? Listo, quien tenga lista su respuesta, les doy la palabra, como siempre. Ahí. La forma de interpretar. Forma de interpretar, ya dijeron por ahí. ¿Quién más? Es como una Es como separar libros Separan. de lo Separar antiguo, libros. palabras, no sé, de hace tiempo, llevarlos ahora. Bien, bueno. Bien, pues, También pasado, libro de la presente, Biblia. de los tiempos y la cultura del tiempo. tiempo y ¿Cómo cultura, es? bien. Ok, ¿quién más? como una colección de una variedad de libros. Bien, bueno. Bien. Todo es válido. Estamos haciendo aquí una lluvia de ideas. Después vamos viendo. A ver, ¿qué más? Es como separar categorías, ¿no? Algo así. Parar, categorías. Ya dieron por ahí nombres, categorías. ¿Qué más? Es el estilo de escribir. De los textos. Estilo, muy bien. Ya por ahí va. Estilo. ¿Qué más se le viene otra cosa? La forma. Formas, bien. Es la unión de Ok. muchos libros en un solo. Unión de muchos libros en uno solo. Ok. Bueno, los géneros literarios tienen muchos elementos de todos esos que ustedes han hecho, que ha surgido aquí en la lluvia de ideas. Pero vamos a darle una definición más sistemática. ¿Ya? Vale. Y un género literario no es más que, ya está mi amigo Julio, lo veo ahí alegre. ¿Qué pasó? Le pegó, metió el gol, metió el gol. Que había Eso era. escrito algo así. Metió el gol. Mira, ahí está. Forma de Eso. remix. Bien. Son formas orales o escritas de comunicar un pensamiento. Y que van de acuerdo a una época y a un lugar. Se lo aterrizo. Todas las culturas, todas las personas, tenemos formas de transmitir lo que pensamos. ¿Ya? Tenemos maneras de transmitir lo que pensamos. Y esa manera de transmitir lo que pensamos siempre va de la mano de la época a la que nosotros pertenezcamos y del lugar en donde estamos. No es lo mismo para la visión de familia que tiene una persona anglosajón, por ejemplo, de la visión de familia que tiene un latinoamericano. Es lo mismo. Ambos tenemos familia, pero la forma como lo concebimos es distinta. Y ni hablar si le meto en ese concepto la visión que tienen los árabes de la familia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el género literario son esas formas, tanto orales como escritas. Y aquí recuerden ustedes lo primero que vimos cuando hablamos de tradición, cómo esa tradición se transmitió de manera oral y escrita. Por eso el elemento oral y escrito. Porque la gente piensa que el género literario se agota en la escritura. Y resulta que no. Que el género literario es mucho más amplio y de hecho se nutre de lo oral, del boca a boca. ¿Okay? Entonces, los géneros literarios son esas formas orales y escritas con las que nosotros expresamos nuestros pensamientos y que está en todos los libros, en todos, no solamente en la Biblia, en todos. Vamos a aterrizar esto un poco más y por eso le decía hace un rato que creo que fue Marta, Ángel, no sé, se había adelantado a un ejercicio sencillito que quiero hacer con ustedes. A ver, este ejercicio muy sencillito. Vamos a tratar de comprender esto. Yo les voy a invitar a que usted observe esa imagen y siguiendo el ejercicio del antes,
¿Qué vamos a escribir? Porque, ¿se acuerdan un refrán que yo les dije que hay en latín? Lo aprendí desde que estaba en el seminario, que es verba volan escritas manen. Es decir, las palabras vuelan, los escritos permanecen. Cuando uno escribe, uno puede volver otra vez, leer y reformularse el pensamiento. Pero ¿qué fue lo que yo dije? ¿Cómo es que era la cosa? Se lo olvida. ¿Ya? Entonces usted escriba, aunque sea, se le venga, escriba. Y va a responder esta preguntita sencillita. Observe la imagen y responde esta pregunta. A ver, si sabes, se lo leo. Si sabes el autor del post, o sea, de esa imagen que está ahí, es español, ¿qué interpretación le harías? Sí, es en Ahí español. algo dice, te presento a mi hermano. Te presento a mi hermano Wally. ¿Qué interpretación harías tú? ¿Que es hermano de sangre? Género. ¿Que Ojo, es ya hermano vimos de que era. sangre? ¿Para quién? Dime. ¿Que es hermano de sangre? ¿O ¿Qué de es hermano de crianza? sangre? ¿O de crianza? Ok, ¿qué es hermano de sangre o qué es hermano de crianza? ¿A alguien se le vino algo distinto? ¿No? Yo creo que es un hermano de la, ¿cómo se llama eso? De la comunidad. Ojo, la pregunta dice, ¿no? Vean bien la pregunta. ¿Sabe que el autor? Te presento a mi hermano. Igual. Si es un español, es decir, si es un europeo. Creo que quiere introducirlo como amigo, como familia. Tiene agrado de Ya presentar ser a su parte hermano. del grupo, Bien. de su amigo. Ok, ahora yo les cambio la pregunta. Si sabes que el autor del post es latinoamericano, ¿qué interpretación le harías? Puede ser el hermano, el amigo. De igual manera tiene, no sé, digamos, orgullo de presentar a su hermano. Quiere hacer como No una. lo puede tratar como a mí porque si es mi hermano, Ya. me puede tratar Ok. como si fuera yo misma. Ok. Miren ustedes cómo varía la interpretación cuando yo ubico contexto, autor, cultura, lugar, ¿ya? ¿Cómo va variando la interpretación? En la primera pregunta es un español, un europeo, que como nosotros sabemos, tienen una forma de relacionarse en familia bien delimitada y que hay palabras que solo se usan en el contexto familiar y pare de contar. ¿Ya? En la segunda, hay un contexto un poco más abierto en el que esas mismas palabras que en el primer contexto son cerradas solo al vínculo familiar, ya acá son más abiertas. Nosotros, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tal. Y resulta que, tu hermano, ¿cómo así? Si este es Ramírez y tú eres Roja, ¿cómo así? Ya. Es Padilla y este es Roja y que tu hermano. Y si es dominicano, es primo a todo el mundo. Ah, bueno. Bueno, en Colombia, en la Guajira colombiana se utiliza también el el primo. primo. El primo, ¿ve? También se utiliza. Ya. Y, no, y si es venezolano, no es ni siquiera hermano, es mano. Mano. Es un, mira, es para Es mano. corto, ahí es corto. Mano. Una mano. Ya. Y si se va a Cuba, brother. Bro, creo que dice. Algo así. Entonces, vean ustedes Y cómo si vas a México es mi carnal. Así. el carnal. Entonces, vean ustedes cómo entender el contexto de que está alrededor del autor, que después vamos a hablar un poquito de esto, un poquito más a fondo, y con el término sistemático de esto, cómo entender eso nos ayuda entonces a interpretarlo de mejor manera. Y esto es un ejemplito sencillito, pero usted puede poner otros mucho más, muchísimos más, hay bastante. Pero les quise traer este para que entonces nos quede más clarito qué es un género literario y cuál entonces sería cuál es la importancia de ese género literario a la hora de nosotros poder interpretar los textos bíblicos. ¿De
¿De acuerdo? Bien, avancemos. La iglesia, ¿qué nos dice en torno a esto? De la interpretación. La iglesia dice, de los géneros literarios y su interpretación, se dice en la Divino Aflante Espíritu, que es una encíclica del Papa Pío XII, estamos hablando de 1943, Pío XII va a decir, los antiguos orientales no empleaban siempre las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino que empleaban más bien aquellas que se usaban correctamente por los hombres de sus tiempos y de sus países. Es decir, en pocas palabras, Pío XII lo que nos está diciendo es, si quieres entender al autor sagrado, tienes que tratar de entender un poquito cómo era la vida en su tiempo y en sus países. No lo tienes que hacerle una lectura sesgada desde tu tiempo. Sino allá. Yo he escuchado, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, de hecho hay un libro por ahí que dice que la Biblia es el libro más anti-mujeres que existe. Si se lee con ese sesgo, sí, si se lee hoy en día. Exactamente. Y entonces viene y dice, mire, es que siempre el hombre y el hombre y el hombre y tal, Es la sociedad. la mujer allá. Y resulta que quien lee de esa manera pues está sesgado, porque si tú te vas, tenemos un montón de libros que son, tienen nombres de mujeres, Ruth, Esther, y bellísimos. Y tenemos un montón de mujeres que son heroínas en la Biblia. La más grande, María Santísima. Entonces, pero cuando se hace una lectura solamente desde nuestro tiempo, olvidándolo de allá, podemos caer en lo que el Papa nos está advirtiendo. Y mire que lo advirtió por allá en 1943, es decir, antes de qué concilio. Del Vaticano. ¿Recuerda cuando vimos el canon, vimos un poco la historia en los concilios? ¿Antes de qué concilio era eso? Del Vaticano. Del Vaticano II, ya el Papa lo estaba diciendo. Entonces, vean cómo la Iglesia Madre nos va enseñando y nos va adiestrando. Ahora, antes del Papa Pío XII, ya el doctor Angélico, ¿quién era el doctor Angélico? Ni idea. ¿A quién se le llama el doctor Angélico en la iglesia? Ni idea tengo. ¿Se acuerdan? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda? No me acuerdo. ¿No? A Santo Tomás. Oh, sí. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía, y lo dijo mucho antes del Papa, en las escrituras las cosas divinas se nos dan al modo que suelen usar los hombres. Miren qué contundencia de palabra. ¿Ya? Dios nos habla a nuestra manera, en nuestro contexto. Entonces, si queremos entender a Dios, tenemos que entender el contexto de los hombres. ¿De qué hombres? De los aqueoros. ¿Ya? Es la contundencia de esas palabras ahí. Ahí es donde nosotros nos vamos a centrar mucho más en este taller de hoy. Entender un poco. Ahora, en ese contexto de los hombres, el que habla San hablar. Nosotros creo que todos pasamos la asignatura de lengua y literatura, o lengua castellana, o ¿cómo es que le llaman? En nuestra época le llamaban español. ¿Se acuerdan? En el colegio. Lengua española. Y nos debieron hablar de los géneros literarios. Narrativo, lírico, dramático y didáctico. ¿Se acuerdan? Pues, ¿por qué nos hablaron de eso? Porque los géneros literarios están presentes en todos los libros. Hay una clasificación, yo lo puse como clasificación común, pero si usted quiere llamarlo clasificación secular, qué sé yo, póngale, ya que estamos en un contexto eclesial. Y esa clasificación secular, si fuera el contexto eclesial, pues tiene unas grandes connotaciones, pero podemos resumirla en estos cuatro grandes géneros, que son el narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico. Hay muchos más, pero al menos estos cuatro grandes. En el narrativo, ¿qué hace? Pues como su nombre indica, lo que hace es narrar, relatar. ¿Y qué relata? Pues relata historias, relata novelas, relata cuentos, relata fábulas. ¿Ya? Y eso lo hace ¿con qué intención? Pues de contar una historia como tal, bien sea real o
fantasiosa. Eso hace el género narrativo. Nosotros en la literatura tenemos muchísimos ejemplos de género narrativo, muchos. ¿Sí? Además de ese género narrativo, está el género lírico, que también narra, pero narra con sentimientos, con emociones, expresando sentimientos, expresando emociones. Entonces, ¿hay quien juega? Pues los poemas, la poesía, el canto, entra dentro de ese género lírico. Y de eso, pues, están todos los grandes poetas que tenemos dentro de la literatura. Luego tenemos el género dramático. ¿En drama qué es? Pues la expresión de también sentimiento, pero un sentimiento que expresa más dolor, que expresa tristeza, que expresa conflictos, que nos va a poner frente a situaciones un poco de misterio. Ese es el género dramático. Y de ese género dramático nace las grandes obras de teatro, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos el género didáctico. Ese género didáctico también es considerado un género de narración porque está narrando, pero la diferencia está en que este es un género un poco más subjetivo, es decir, en donde se dan opiniones. ¿Como cuál? Como por ejemplo el ensayo. Usted hace un ensayo, cuando usted hace una carta, usted está escribiendo de manera subjetiva. Usted enviando una carta, yo haciendo un ensayo, es su opinión, son sus ideas lo que usted está lanzando ahí. Ese es el género didáctico. Entonces, tenemos muchos géneros más en la literatura, pero podemos agruparlo en estos 4 que están aquí y que los vamos a ver un poco más reflejados en la Sagrada Escritura. Lo narrativo, lo lírico, lo dramático y lo didáctico. ¿Okay? Estos serían como los 4 grandes géneros literarios de la literatura universal. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Sagrada Escritura? ¿Cómo lo aterrizo allá? Pues bueno, vamos a seguir para aterrizar un poco esto. En la Biblia también tenemos géneros literarios. Y ustedes se acuerdan del numeral 12 de la Dei Verbum que una vez leímos. ¿Se acuerdan? Allá en ese numeral 12 se nos dice, para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender los géneros literarios. Y dice, ¿por qué lo tienes que atender? Porque la verdad se propone y se expresa de una manera o de otra en los textos. Miren eso. Se expresa de una manera o de otra. Es decir, puede ser una narración, ¿ya? Puede ser una narración, es decir, puede ser un hecho histórico o un cuento. Profético. ¿Okay? Pero también puede ser un género didáctico que te está dando una carta, por ejemplo. ¿Ya? Y también puede ser otra manera, un drama, como por ejemplo el Apocalipsis. Entonces, ya la Dei Verbum nos va sumando ¿para qué? Y la Dei Verbum empieza a mostrarnos clasificaciones de los géneros que hay en la Biblia, aunque hay muchos más, pero ella habla, por ejemplo, de género histórico, profético, poético, y dice otros, deja abierto, pero al menos ya nos dice, te vas a encontrar en la Biblia con géneros históricos, te vas a encontrar con géneros literarios proféticos y te vas a encontrar con géneros poéticos. Ya nos demarca 3. Vamos a ver qué otros podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Ahora, para poder nosotros encontrar eso, tenemos que tener claro cuál es la composición de los géneros literarios que se usan en la Biblia. Aunque esta composición también la podemos ver en los géneros de la literatura, lo podemos ver ahí, pues para ser fieles a quien propuso esta composición, tenemos que aterrizarla en la Sagrada Escritura. Y hace un rato yo les decía, bueno, y el padre Roberto les dijo también, los protestantes son quienes quienes empezaron con esto a estudiar a fondo y nos ayudaron mucho. Pues este señor, Hermann Hunkel,
Es un protestante alemán también. Miren, otro alemán más. ¿Dónde era Robert Estienne? Alemán. Hunkel, alemán. Pues Hunkel propuso, exactamente él, justo después de, más o menos contemporáneo con Lutero, un poquito más, porque es 1837 más o menos por ahí, 800 y tanto, él empieza a hablar de la historia de las formas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Un método para entender la Sagrada Escritura. Y en esa historia de las formas, él propone una estructura de la que están compuestas los géneros literarios. Y habla de que en los géneros literarios siempre hay un tema, es decir, una temática que se trata. Qué sé yo, va a hablar del nacimiento de Jesús. ¿Ya? Entonces, hay un tema. Luego hay una forma. Y entonces la forma que es, qué bueno que ese nacimiento lo puede contar a través de una genealogía, como sucede, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, a través de una genealogía, ¿tá? O que lo va a contar a través de una historia, ¿ya? De un hecho histórico, como por ejemplo cuando empieza contando, es el ángel que se le aparece a María, y ¿ya? Entonces, la forma es ese elemento con el cual, esa herramienta que se utiliza para contar el tema, esa herramienta que usamos, ¿cómo lo voy a contar? Ok, yo quiero hablar de Jesús, bien, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer a través de un poema? ¿Lo voy a hacer a través de una historia, de un hecho histórico? ¿Lo voy a hacer a través de una genealogía? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la forma. Perdón, Y entonces, el procedimiento, en cambio los procedimientos, que es el tercer elemento, en los procedimientos tenemos es que esa forma yo las puedo acompañar, por ejemplo, de imágenes, ¿ya? O las puedo acompañar de versos que se repiten. Entonces, los procedimientos es los elementos que me ayudan didácticamente a que la forma se entienda, a que el tema se entienda mucho más. ¿Ya? Entonces, tres elementos esenciales: el tema, la forma y el procedimiento. Y esos elementos, ¿dónde los veo? Dentro del texto. Cuando yo agarro el texto, yo inmediatamente digo, ah, este texto está hablando de tal tema. Y eso no suele pasar cuando usted agarra cualquier texto bíblico. Usted inmediatamente se percibe, ah, el texto está hablando de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés, plan. Y, la forma que está usando, está usando aquí una, puede decir usted, está usando un género histórico, porque está aquí diciendo que en tal fecha y tal fecha, sí es la fecha, ¿no? Cuando mencionan fechas aquí y allá y en la época del emperador, no sé qué, y ahí usted ya se va ubicando. ¿Y con qué procedimiento está usando? Bueno, aquí me parece que está usando, usted puede decir, ¿no? Parece que está usando una repetición de ideas, porque lo mismo que dijo en el versículo 1 lo volvió a repetir en el versículo 5, qué sé yo. Entonces usted va entendiendo el procedimiento. Y luego él dice que además de esos elementos que son internos, hay que mirar un elemento que es externo. ¿Y cuál es? Es una expresión alemana que poco tiene traducción así como literal al español, que es el 1611. Y el 1611, ¿qué es? El contexto. Para traerlo al español es el contexto que rodea el libro, el contexto que rodea al autor. Entonces esto tiene que ver con qué, con las costumbres. Y si ustedes ven, mire que esto que propuso Hermann Hunkel es lo mismo que el Papa, con otras palabras, pero lo mismo que el Papa Pío XII nos estaba diciendo. Y lo mismo que la Dei Verbum nos remarca. Y lo mismo que venimos diciendo, y es, no puedes sacar la interpretación de la Biblia si no miras el contexto en el que ese texto se escribió. 11. ¿Ya? Entonces, ese 1611 es ese contexto en el que está la cultura, en el que está las costumbres, en el que está la fecha, la época en la que está ubicado el texto.
Ese es lo que él llama el 16 level. Y evidentemente, también eso se lo podemos aplicar a textos no bíblicos. Porque, por ejemplo, si usted quiere entender un poco más, por ponerles un ejemplito así sencillo, si usted quiere entender un poco más 100 años de soledad, el gran libro de escritura de la literatura colombiana y literatura mundial de Gabriel García Márquez, pues evidentemente que usted tiene que entender de dónde salió ese hombre, Fundación Magdalena, y entender para poder saber de dónde se creó ese mundo de Macondo. Si no, no lo entiende. Si no miras la región bananera de la Magdalena, no vas a entender de dónde salió ese lluvia de mariposas que él habla y tal, no vas a entender. Entonces, lo mismo pasa en la Sagrada Escritura. Entonces, estos son estos 4 elementos esenciales que Hermann Hunkel propone. Son el tema, la forma, el procedimiento y el 16 level, para que nosotros podamos entender un poco más los géneros. Evidentemente, luego, como sucede con muchas hipótesis, pues a esta hipótesis de Hermann Hunkel después le vinieron muchas personas contrarias y propusieron otras cosas. También él se fue a los extremos, tengo que decirlo por honor a la verdad, pues se fue a los extremos con la interpretación de la forma, porque cayó en el tema de leyendas, quitándole un poco como la fuerza que tiene el texto bíblico, la fuerza sagrada de inspiración que tiene el texto bíblico, y bueno, y eso le hizo que muchos lo lapidaran después históricamente. Pero si algo nos dejó, que nos ayuda hoy por hoy en el estudio bíblico, es esta estructura del género literario para entenderlo mucho mejor cuando leemos cualquier texto bíblico. ¿Ok? Entonces, perdón, en la forma ahí entraría lo que son los géneros literarios. En todo entra el género literario. En todo. El género literario está en todo. El género literario tiene un tema, tiene una forma, tiene un procedimiento y tiene un sensible level. Ok. No Bien. entendí todavía. Yo no entendí Dígame. del CC Leven ese. ¿Qué es eso? Eso es el contexto. del libro. El contexto que tiene que ver con la cultura, con la época, con el lugar en el cual se escribe el libro y en el cual pues crece el autor sagrado. Bien. Porque muchas veces el libro puede ser, como pasa con Pablo, ¿no? Las cartas de Pablo. Si nosotros no entendemos, si nos quedamos solamente con que, bueno, Pablo, un judío y tal, convertido al cristianismo y no sé qué, pero no entendemos que tiene una educación romana, que viene raíces romanas, no nos ayuda a comprender realmente por qué dijo algunas cosas. Por ponerles un ejemplito así. Bien, ahora, además de esa composición, pues ya que tenemos claro la composición, ¿diga? Disculpa, Dime. Alex, entonces cuando te refieres a Social Eleven, hay que investigar cuando voy a leer el libro, por ejemplo, voy a leer Ruth, tengo que investigar quién era Ruth para situarme en el contexto cultural y todo lo demás para después entonces leer el libro de la Biblia, por ejemplo. Bueno, para darles un truquito que yo suelo usar también, yo lo suelo usar mucho y se lo doy a la gente en catequesis y eso. Ya la iglesia nos ha ayudado bastante pedagógicamente en esto, y es que si ustedes se dan cuenta, en nuestras Biblias, siempre al inicio de cada libro hay una introducción, una pequeña introducción, que te indica un poco eso, el contexto del libro, la intencionalidad del libro, ¿ya? ¿Por qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? Te indica eso. Ya te da, Entonces, ya te da el si género, quieres crecer un prácticamente el poquito, género literario. Una introducción. claro, hay una pequeña siempre introducción al inicio de nuestro libro. Entonces ya eso les ayuda. Ahora, vuelvo y repito, ojo, esto porque es un estudio bíblico el que estamos haciendo y les tengo que dar estas connotaciones, pero no quiere decir que cada vez que usted agarre un texto bíblico tiene que primero ir a buscar y a ver qué, porque entonces se va a pasar toda la vida en eso, ¿no? Acuérdense que hay 2 principios para la red de interpretación. Y ahorita estamos en el primer principio. ¿Sí se acuerdan de los 2 principios? Estamos gateando. Regreso. Ok, les mostraba estos 2. Uno es la intención de los autores y el otro es
el espíritu con que fue escrito. Generalmente cuando nosotros leemos la Biblia en nuestras casas, la leemos para orar con ella. ¿Ya? Y la leemos buscando el espíritu con el que fue escrito. El segundo elemento. Pero si usted quiere entender un poquito más, quiere que sea un poquito más, o está en un curso bíblico, está intelectualmente, está, pues se mete en el primer elemento, que es la intención de los autores, y para eso, pues, mirar todos estos elementos que estamos viendo en estos talleres. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, no quiere decir que cada vez que agarre un texto bíblico usted tenga que irse para allá. Uno generalmente hace eso cuando el texto trae alguna palabra, alguna expresión que como que en nuestra época no es fácil de entender. Entonces ahí uno trata de irse a buscar, bueno, cuál es el chiste, qué temática, qué forma, qué género, porque quiere entender mucho más. ¿Ya? Entonces es hacia ahí como para hacerles esa acotación pastoral, o sea, caso. Ahora, la Biblia tiene géneros literarios, como cualquier obra, tiene géneros literarios. Y hay muchos géneros literarios, pero los más comunes y donde se han puesto de acuerdo la gran mayoría de teólogos son estos que voy a traerle aquí a cotación, algunos de estos. Primero, el género histórico y legislativo. En este género histórico, las características es que se narren hechos con fechas, hechos históricos, con personajes de la historia, y hay una descripción, o puede haber una descripción, o que se narre estilo novela, estilo saga, crónicas, ¿ya? Pero también está la parte legislativa en donde pueden haber normas o costumbres del pueblo. Ahora, si esto es así y tenemos claro los 4 géneros literarios que les mostraba que existen en la literatura universal, ¿en dónde de esos 4 géneros encasillaremos el género histórico y legislativo? ¿En cuál de los 4 que vimos? ¿En lo narrativo, en lo lírico, en lo didáctico? ¿En dónde lo encasillaríamos? En el narrativo, porque te narra una historia. Exactamente, en el narrativo, ¿ya? En el narrativo, y además porque te está dando crónica, en el caso del legislativo te da crónicas, te da normas, te da costumbres, o sea, sucesos. Y los libros que nosotros tenemos en la Biblia que están encasillados entre esos, pues son el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros de la Biblia, ok. Y luego... Exactamente. Y luego tenemos los libros que, de hecho, en nuestra Biblia, si usted toma la Biblia católica, te dice libros históricos. Y están. ¿Ya? Y te dice cuáles son. Yo solo los he traído así como... Si ustedes ven, la gran mayoría son libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero también hay un libro del Nuevo Testamento que es de carácter histórico. Hechos de los Apóstoles. Y es los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles son de carácter histórico? ¿Quién se asoma por ahí? ¿Quién se lanza la respuesta? ¿Por qué será? Porque está narrando la vida de Jesús. Le está haciendo una historia. ¿Los Hechos de los Apóstoles? No. Bueno, Nada. Los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa? Sobre el Espíritu Santo. Sí, pero La ¿qué pasa ahí? La historia que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles. Narra la historia del inicio de la iglesia nacional. Eso es histórico. Porque nos cuenta cómo es que empezó la iglesia, cómo empezamos nosotros como iglesia cristiana, cómo empezamos, dónde empezamos, y entonces te empieza a contar dónde, incluso te dice lugares, cómo fue que empezamos. Y habla del primer concilio. Exactamente, el primer concilio de Jerusalén, te va mostrando, ¿no? Entonces, por eso es hecho histórico. ¿Ya? Luego tenemos el género profético. El género profético, en cambio, las características de él son que hay oráculos, que hay denuncias, que hay anuncios, que hay visiones. ¿Se acuerdan? Oráculo del Señor a mi Señor. ¿Qué es oráculo? Un anuncio. Una sentencia. ¿Ya? Pero también, lo que generalmente cuando la gente le pregunta, ¿quién es un profeta? El profeta es el que anuncia y el que denuncia. ¿Se acuerdan? Es la definición clásica. Entonces, ese género profético, pues es eso.
¿Y qué libros están? Todos los libros de los profetas. Pero hay que hacer una acotación. En los libros, y ya yo voy a mostrar también un ejemplito, al final les muestro un ejemplito, de que en los libros de los profetas también se usan otros géneros. No solamente el género profético el que prevalece, pero también hay muestras de otros géneros. ¿Okay? Luego tenemos los poéticos y sapienciales. Ah, bueno, se me olvidaba, el género profético, ¿en dónde lo podemos meter en esos 4 elementos que veíamos en esos 4 géneros de la literatura en general, universal, ¿en dónde podemos meter el género profético? Dramático. ¿Dramático? ¿Era drama? Sería lírico, diría yo. No, porque eso es No, no, profético. Ah, no, profético. ¿Dónde? Yo diría que más bien es didáctico. Está en 2, en lo didáctico y también en lo, ¿cuál se llama el primer género? Narrativo. Narrativo. Está en los 2, porque hay muchos profetas que te dicen, en la época de Nabucodonosor, no sé qué vaina, perdón, entonces, va metido ahí, en la época del rey tal, entonces hay elementos históricos ahí, pero también está lo didáctico, ¿ok? Bien, lo poético y lo sapiensal, pues ahí van los sentimientos, pero ojo aquí, sentimientos que es la riqueza de los libros poéticos y sapienciales porque le colocan sentimientos a Dios. Entonces están los antropomorfismos, donde a Dios se le pone sentimientos que son propios humanos. Y está también el canto, la poesía, la sentencia, los refranes y las alegorías que vienen siendo sobre todo los libros sapienciales. Sentencias, alegorías, refranes. Y en eso que tenemos, pues, luego en sapienciales, Jot, eclesiásticos, proverbios. ¿Ya? De este de aquí yo quisiera hacer una acotación, subrayar el libro del Cantar de Cantares. Generalmente pues decimos es un libro, cuando se hace una lectura extremista, que habla de un noviazgo, de los novios y tal. Y sí, el libro te habla de eso, pero ¿qué noviazgo es? Es meramente humano, es que están representando esto, la relación entre Dios y el pueblo. Y cómo se ama ese Dios, ese esposo que es Dios, con esa esposa que es el pueblo. Y si lo traemos acá, pues Dios, la iglesia, si le hacemos una interpretación más cercana, entonces, para que vayamos un poco más creciendo en esto. Bien, otros géneros que podemos ver en la Biblia, que ya vamos aterrizamos hacia el Nuevo Testamento, y son el Evangelio, que este es un género literario 100% de la Biblia, no lo vas a encontrar en otras obras literarias, solamente en la Biblia, porque este género, su característica esencial son las enseñanzas de Jesús, y tiene unos pequeños subgéneros como son las parábolas, que se encuentran ahí, y está sobre todo en los 4 evangelios, centrado ahí, en los 4 evangelios, y es un género riquísimo y lleno 100% de la inspiración divina. Y luego tenemos el género epistolar, que como su nombre lo indica, pues son cartas, exhortaciones, ensayos, y en ellas tenemos todas las cartas de Pablo y las cartas católicas. Si ubican ustedes la terminología de cartas católicas, ¿sí se acuerdan cuando hicimos la clasificación bíblica, la estructura que les mostré allá? Sí. En el tema de canon, ¿sí se acuerdan? Dígame un ejemplo de una carta católica. La de Pedro. La de Pedro, muy bien, las cartas de Pedro, bien. Ok. Entonces, en esas cartas, pues tenemos todo el género epistolar, ¿ya? Y ese género epistolar, ya les voy a mostrarles un ejemplito que también está en algunos libros del Antiguo Testamento. Ya, bueno. Luego tenemos el género apocalíptico, ese género que a todo el mundo le causa terror, que a mucha gente le causa profecía. terror. Pues ese género es muy rico, es un género de profecía, es un género lleno de símbolos, una simbología inmensa, ¿ya? Y que está sobre todo en Daniel y en el Apocalipsis, y que más que generar miedo,
nos busca generar esperanza, pero esa esperanza llega cuando realmente entendemos el 16 level de esos textos y cuando nos metemos precisamente en su simbología como tal, en la riqueza de su simbología. ¿Okay? Entonces, estos serían como los géneros literarios que a grosso modo podemos ver en la Sagrada Escritura. Evidentemente hay muchísimos más porque la Escritura nunca se agota, la interpretación que podamos hacer de ella, pero estos así como los que a grosso modo podemos ver. Ustedes vieron, pues los primeros 4 están más que todo en el Antiguo Testamento y estos 3 últimos más que todo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los géneros se entremezclan y aquí hay algunos ejemplos de eso, se entremezclan. Por ejemplo, el género histórico también está presente en los evangelios. Si se acuerdan cuando les mostré el género histórico, que les dije que las características son las que narra acontecimientos, hechos esenciales de la historia, está ubicado. Les decía que está en el Pentateuco, que está en los libros históricos, pero acá, si usted busca, indaga esas citas, por ejemplo, de los evangelios de Marcos, se va a encontrar con que esa narración que está ahí es una narración histórica, que tiene hechos, que tiene fechas, que tiene... te dice más o menos qué época está, te ubica. Luego el género apocalíptico, si bien es cierto que es propio de Daniel y del Apocalipsis, también está presente en libros, por ejemplo, como Ezequiel, como Isaías, y también está presente en Marcos. ¿Ya? Entonces, Ezequiel y Isaías hacen parte de quién? De los profetas. Y sin embargo tienen géneros apocalípticos. Igual Marcos, que es un evangelio. Entonces vean ustedes cómo se entremezcla. El género, que creo que no les puse aquí, pero sí, el género epistolar, no les puse acá. El género epistolar, que les decía que es sobre todo de las cartas de Pablo y de las cartas católicas, también lo podemos ver en textos del Antiguo Testamento. Usted va en el libro de Jeremías, por ejemplo, ahí la famosa carta de Jeremías. En Primera de Reyes, ahí la famosa carta de los reyes. Entonces, y esos son género epistolar. ¿Ya? Entonces, los géneros literarios, aunque se presentan con mayor volumen en determinados libros, pues no quiere decir que sean exclusivos de esos libros. También pueden estar en otros presentes y se entremezclan. Y ojo, también sucede que en un mismo capítulo de un libro, mismo capítulo bíblico, te puedes encontrar con diversidad de género. El autor puede empezar con el género histórico y después te puede pasar tranquilamente, te puede pasar al género epistolar y así sucesivamente. Es para que lo tomen en cuenta, que no es que se encasilla simplemente ahí. Bien. En un mismo ¿Preguntas, capítulo te dudas, encuentras con... inquietudes? Diga. Ajá, que en un mismo capítulo nos podemos encontrar con... Varios géneros literarios. Varios géneros. Con varios géneros. Puede el capítulo empezar con el género histórico y de pronto baja al género epistolar, por ejemplo. Poner un ejemplo. Que puede ser otra cosa. Lo puede encontrar así. Ok. De hecho, es lo que sucede, por ejemplo, miren este ejemplito aquí sencillito, el de Marcos. Marcos, el capítulo 6. Si usted se va allá, pues ese capítulo arranca con el género evangélico, que se conoce como el género de evangelios. Pero luego entra en el género histórico. Preguntas, dudas, inquietudes. Se ríen. Está interesante solamente estudiar para que se grabe. Seguir leyendo. Sí. Seguir leyendo. Ok. Bien. Mucho Ahora que ya vimos esto, agarre la hojita otra vez, el antes y el después, y en el después Pues sí, coloque. mira, ahí está todo. Mira, entonces tú tienes que, yo ahorita tengo que ver el de principio e ir apuntando. Y después ir, ahí sí que discerniendo, ¿cómo se dice? Discernir. Esa es la idea, discerniendo, así es. Ok,
Yo Bien, felicito a los decía que padres. agarre la hojita y en el después va a escribir usted, entonces ya teniendo toda esta información que hemos visto hoy, entonces cuál es la enseñanza esencial que usted se lleva de los géneros, de qué es los géneros literarios, qué son los géneros literarios y para qué les sirven. Ahí escribimos que más nos quede y luego el que quiera, si tenemos un poquito de tiempo, podemos compartir. Por todo esto que estamos aprendiendo fue que se escribió según Pedro 1:20. ¿Escribió quién? Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Veamos qué dice Segunda de Pedro 1:20. Vamos a ver. Veamos qué dice Pedro en la Segunda de Pedro 1:20 para poder responder con más firmeza. A ver, aquí está, Segunda de Pedro 1:20, dice aquí. Veamos, a ver, dice. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿No? Sí. Es un mensaje directo del autor que nos está diciendo, bueno, vayamos a las bases de la tradición para poder interpretar un poco más. No lo agarremos así diría mi abuelo, a la huella de los cocos. No agarrar Lo primero que se me ocurre. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna acotación más? Ok, si no hay acotación, pues, como siempre, pongamos el ejercicio para la próxima. La próxima va a estar un poco más largo el ejercicio. Ay. Y son simplemente cuatro numerales, numerales del catecismo, que es el 115, del 115 al 119, y vamos a tratar de responder estas 4 preguntitas, las cuales nos vamos a detener con fuerza en el próximo taller, y es cuáles son los sentidos de la escritura, cuál es la tarea de la exégesis y cuál es la función de la hermenéutica. Ahí les digo, si usted, por ejemplo, esas 2 palabras, exégesis y hermenéutica, nunca las ha escuchado, es primera vez que las escucha, lo primero que tiene que hacer es busque qué es exégesis y qué es hermenéutica. Exacto. Dígame, Julio. No, está bien. No, vamos a dejar que lo investiguen. Exacto. Ahí lo primero busque. Ya Agárrese de eso. Ya, si usted, de hecho, como le decían a uno siempre en el colegio, si no entiende algo, pregunte. El problema es que cuando uno quería preguntar, no le dejaban preguntar, ¿no? No. Pero entonces, si no entiende algo, cuando voy a buscar a ver qué es lo que es. Y aquí me están diciendo que busque la tarea Vamos de a exégesis. googlear. De hecho, cuando usted lea esos numerales, ahí le van a decir esas 2 palabritas, las va a leer ahí los va a ver. Exégesis. ¿Ya? Entonces usted tiene que decir, bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir esto acá? Y para eso, para buscar, para llegar un poco más, ¿se acuerdan que cuando terminamos el tema del canon, yo les presenté un listado de páginas web en donde usted puede indagar con mucha más veracidad temas teológicos? Entonces yo le invito a que busque allá para que pueda buscar con mucha veracidad y no vaya a salir con que de pronto un concepto que no es el católico. ¿Ok? Entonces esta sería la actividad para el próximo martes. ¿De acuerdo? Yes. Perfecto. ¿Duda, pregunta, inquietud? ¿Lo puede devolver otra vez para copiar la última? Claro. Gracias. Ahí está. Atención. Exégesis es la rama de la teología que investiga y expresa el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras. Ya por ahí ya les adelantaron la tarea a los que no saben. Ya, ahí Ah, va. pero yo no la adelanté porque ya yo la tenía hace ¿Sí tiempo. o qué? La tenía, pero Edgar la lanzó. Lo dejé para que lo
Que busque, para que busque. De todas maneras, Está bien, gracias. Clase pasada. gracias, Edgar. Bien. A los alumnos muchas veces pero a los alumnos muchas veces se les pone 10 por responder bien, pero otra por adelantarse se les pone un 1. Ay, O ¿cuándo se, regresa? o se les expulsa de la clase, así que Edgar, Ay, así no, esa no vale, no vale. Ay, Roberto, ¿cuándo regresa? Está difícil. Ya regresó. Ok. Bueno, Ah, vamos ya ahora. llegó. Ya Vamos a llegó. orar entonces. Vamos a ponernos en las manos de María Santísima, como lo hemos hecho al final de todos estos talleres que hemos dado hasta ahora, para que ella nos siga mostrando el camino que es su Hijo, el camino hacia Él, este camino que recuerdan ustedes, desde hace rato les vengo repitiendo ese símil que para mí es esencial y es fortaleza en mi vida espiritual, y es la Sagrada Escritura es esa autopista, donde nosotros podemos ir hacia Dios, y en esa autopista María nos puede llevar de la mano si le pedimos que lo haga. Entonces, vamos a orar con ella y pidiendo de ella esa intercesión de mamá. Siéntese, María. María venga, María nos tome la mano, María camine con nosotros. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Conocemos nuestra vida, con María Santísima. Diablo nos bendiga hoy y siempre. Quiero caminar contigo, María, mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo,
tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Esa es nuestra historia de esta noche. Dile a María Santísima que ella guíe nuestros pasos, nos lleve al cielo, que sintamos que bajo el manto de ella no corremos ningún miedo, que por el Amén. contrario, ella nos guía en esta autopista de la Sagrada Escritura para llegar hasta su Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, agradecemos a nuestro hermano Ale por esta clase del día de hoy, martes 7 de marzo. Desde ya también felicitamos a todas las mujeres del grupo, ¿verdad? Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Digan ahí los esposos que están en el grupo, que están escuchando por ahí y tienen a su mujer cerca, a sacarla a comer mañana, a levantarse temprano. A hacer algo diferente. Lo dijo el padre, ¿eh? Lo dijo el padre. No le queda- Yo voy a las 5, padre. Y hacer el desayuno. Hacer el ¿Verdad? desayuno, algo diferente. O si trabajan temprano por la tarde, no hay problema. O le dicen para el fin de semana, pero hagan algo diferente, ¿verdad? Para que ellas se sientan apreciadas, ¿verdad? Halagadas, preciadas. Que se les está dando el lugar que se merecen. Ale, muchas gracias nuevamente. Nos vemos entonces el próximo martes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Tengan todos Gracias y buena bendecida noche. noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vale, Roberto, nos vemos. Buenas noches.